Gracias, Señor, te damos por un día más que nos permite, Señor, oír tu palabra. Pedimos que nos abras nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir esta palabra tuya. Seguimos hablando del reino de Dios, seguimos hablando de la maravilla del reino de Dios, el reino de los cielos, y cómo la verdad no entendemos todo lo que hay que entender sobre el reino de los cielos. En Mateo capítulo 13 hay un montón de parábolas que Jesús habla para que entendamos lo que es el reino de los cielos, porque ahí es donde vamos, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Y hoy seguimos con uno que está en Mateo capítulo 25. Y queremos entender hoy a través de esta parábola que estudiaremos durante unas semanas, la parábola de los 10 vírgenes. Y queremos entender en primer lugar que la religión no te salvará. La religión no nos salva. Hay que tener eso muy en cuenta cuando queremos seguirle a Cristo. La religión no nos salva. Si uno nació en una religión, en una fe, no es automático de que seas parte de esa fe. Hay que tener en cuenta esto. Porque se nos enseña que uno nace en una casa cristiana, digamos, y entonces automáticamente eres un cristiano, ¿verdad? Y sabemos que eso no es así. Yo cuando antes era hindú, como muchos sabéis, pues se me había dicho que cada uno nace en una casa distinta y depende de en qué casa naces, pues entonces eres de esa fe o de esa religión. Entonces, si nací en una casa hindú, yo tengo que vivir y morir siendo hindú. Si nazco en una casa musulmana, tengo que vivir y morir siendo musulmano. Y automáticamente, si nací en una casa de cristianos, pues tengo que vivir y morir siendo cristiano. Es una cosa que es una gran mentira, porque Dios no tiene nietos, ¿verdad? Dios solo tiene hijos y hijas, no tiene nietos. Entonces, aunque hayas nacido en una familia que va a la iglesia, tú no estás salvo automáticamente, tú no eres cristiano. El cristiano es aquel que ha dado su vida a Cristo. El cristiano es aquel que ha decidido conscientemente entregar su voluntad, su futuro y toda su vida a los pies de Jesucristo, conscientemente. Por lo tanto, si tú has sido bautizado como un bebé, eso no sirve para nada, porque en aquel entonces no estabas consciente de esta decisión que tomaron para ti. Nadie puede tomar la decisión para ti de seguirle a Cristo o ser un cristiano o ser discípulo de Cristo menos tú. Tú tienes que creer en tu corazón primero y confesar con tu boca para ser salvo. Tú tienes que clamarle a Jesucristo para que entre en tu vida. La religión no te va a salvar. Ir a hacer plegarias y recitar rosarios y dar a los pobres y sacrificarte todo lo que puedas por los demás no te va a salvar. Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna, ¿verdad? Solo Jesucristo tiene el poder para salvarte, para limpiarte de toda inmundicia, para que puedas estar delante de Dios sin mancha y sin arruga. Entonces vamos a leer hoy sobre el reino de los cielos en el libro de Mateo, capítulo 25, donde está la parábola esta tan importante de las 10 vírgenes. La habréis leído seguro un montón de veces, y si no, pues animo a que lo leáis, estéis con nosotros, porque es una parábola muy importante, muy interesante. Y curiosamente, a mi entender, esta parábola no es para la gente de afuera de la iglesia. No está hablando a las personas
que no conocen a Cristo. Curiosamente, esta parábola está hablando a aquellos que han recibido a Cristo en su vida, aquellos que han decidido esperar la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Es para aquellos que incluso están dentro de la iglesia. Y curiosamente, cuando leamos esta parábola, veremos que la mitad de las personas, el 50%, 1 de cada 2, 5 de cada 10, no van a entrar al cielo. Eso nos enseña esta parábola. Entonces, la mitad de las personas que tú ves en tu iglesia, ahora mismo, lo más seguro, conforme a esta parábola, no van a entrar al cielo. ¿Por qué? Y veremos por qué en estas enseñanzas. Vamos directamente a la palabra. Vamos a leer por completo esta parábola que es en Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13. Y después iremos paso a paso entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar con esta parábola sobre el reino de los cielos. Hay que tener en cuenta que cuando Jesús está hablando aquí, nos está enseñando una verdad para que no andemos ciegamente sin entender la seriedad de lo que es el reino de los cielos. No tenemos que estar con una mente tan vacía y tan ignorante sobre algo tan importante como el cielo, porque al final allí es donde queremos acabar, ¿verdad? Pues vamos a leer. La parábola de las 10 vírgenes empieza en Mateo capítulo 25, versículo 1, y hacia adelante hasta el versículo 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué parábola tan interesante, ¿verdad? Y Jesús utiliza estas historias que eran con relatos comunes para aquella época. Él siempre usa historias sobre ganaderos, sobre pastores, sobre la tierra, la agricultura. Veréis que usa sobre árboles, semillas, ¿verdad? Y aquí está usando una historia que habla de una boda. La boda es muy importante en la cultura judía. Las bodas aquí están representando las bodas del Cordero. Cuando Jesús vuelva por su iglesia, Jesús es el Cordero de Dios, es el varón. Tú y yo somos la iglesia, somos la novia de Cristo.
y habrá una boda cuando vuelva Cristo, una gran boda, y Él se llevará a su iglesia con Él y reinaremos junto a Cristo. Entonces las bodas era algo que la gente entendía, la importancia de las bodas, la tradición de estar esperando por el novio, eso se hacía, todavía se sigue haciendo, que se espera para que venga el novio. Por ejemplo, en mi cultura, en la cultura hindú, pues se hace igual. El novio normalmente viene a caballo con todas sus tropas, con toda su gente, con mucho ruido, petardos, música, gente bailando, o bien viene montado sobre un caballo o sobre un elefante. Me acuerdo en la boda de uno de mis hermanos. Mi hermano, él en la India, cuando se casó, pues alquilamos un elefante y él se montó sobre el elefante y entró hacia donde estaba la novia preparada para entrar después a la ceremonia de la boda. Y después me acuerdo en la boda de mi primo, pues él fue a caballo. Él fue con un caballo, se montó con un caballo, todo adornado, muy bonito. Y lo mismo, con mucha música, gente bailando. Y iba la procesión hacia donde estaba la novia. Y esto se hace ahora todavía en esta cultura. Aquel entonces también se hace en muchas culturas. Y era esperando para el novio, para que venga a por su novia, para que sean uno, para que se casen y para que empiecen nueva vida. Entonces aquí en esta parábola nos habla de que primeramente habían cinco vírgenes prudentes y 5 no prudentes, o también necias. Y todas fueron y salieron para encontrarse con el novio. Y dice que mientras venía el novio, todas, las prudentes y las necias, se quedaron dormidas. Entonces tú y yo a veces nos quedamos dormidos, ¿verdad? Esperando que vuelva Cristo. A veces nos cansamos de esperar, a veces decimos ¿cuándo vendrá Cristo para que acabe todo esto? A veces nos cansamos, nos dormimos, no tenemos tantas ganas de hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo. Y dice aquí que las necias no tenían no tenían aceite extra. Todas tenían lámparas, ¿vale? Pero las prudentes tenían más, tenían extra aceite para sus lámparas, sabiendo que el aceite se puede acabar, ¿vale? Ahora, cuando venía el novio, cuando venía el novio hacia la boda, pues todas encendieron sus lámparas. Entonces todas tenían aceite para encender las lámparas, ¿vale? Pero las 5 necias se dieron cuenta de que el aceite en sus lámparas se estaba apagando, estaba bajando, y la llama se estaba apagando de su lámpara. Y entonces le pidieron a las prudentes: ¿por qué no compartís un poco de vuestro aceite? Ahora, ¿tú qué harías en esa situación? Si tú tienes aceite y tienes extra, no sé, lo normal en mi mente es que, bueno, yo veo a este hermano, esta hermana, que le falta aceite en su lámpara, que por lo que sea se le está apagando, pues voy a compartir, ¿no? Eso es lo cristiano, ¿verdad? Compartir uno con otros. Pero aquí, por lo visto, las sabias dicen que no. Dicen que no, porque puede ser que no les quede bastante para ellas mismas. Puede ser. Es curioso, yo no entendía eso al principio. ¿Por qué, si la cosa cristiana es compartir el aceite, compartir todo lo que tenemos, por qué no puedo compartir mi aceite? Ahora, ese aceite también te quiero decir que representa la unción del Espíritu Santo. Ese aceite también representa la fe que tenemos en la palabra de Dios. Y cada uno es responsable de conseguir ese aceite.
Cada uno es responsable de aumentar su fe. Mi fe no puede darte de comer a ti. Mi fe no puede cambiar tu vida. Ahora, mi fe sí, si yo oro por ti, mi fe sí te puede sanar, eso sí, ¿vale? No hace falta que estés tú al 100% al mismo nivel que yo. Pero mi fe para vivir el día a día no va a funcionar para ti. Tú tienes que tener tu propia fe, tu propia unción del Espíritu Santo para que tú tengas bastante aceite en tu lámpara, porque el novio se acerca. El novio se acerca. ¿Y cómo se consigue ese aceite? Pues muy fácilmente. Básicamente, lee la palabra. Lee la palabra sin parar a diario, eso aumenta tu fe. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Siéntate a orar en lenguas, constantemente. Eso te edifica, te va llenando, te va reponiendo fuerzas. Ese aceite del Espíritu Santo va cayendo sobre ti y tú tienes para tu lámpara y también tienes extra para cuando se te vaya apagando la lámpara. Ahora, cuando después le dicen a estas mujeres, dicen, mira, ve, ir al mercado a conseguir más aceite. Nosotros no podemos compartir lo que tenemos contigo. Entonces, tú no puedes compartir tu unción con otra persona. Tú no puedes compartir esa fe con otra persona. Esa persona tiene que aprender a conseguir la suya y a guardarla. A veces nosotros por compasión por otra persona, pues puede ser que queramos compartir esa unción, ese aceite que Dios nos ha dado, ese aceite que hemos conseguido. Pero aquí claramente estamos viendo que no es sabio compartirlo. Es mejor que esa persona aprenda a tener aceite en su propia lámpara y que tenga extra por su cuenta. Es mejor avisarle de que consiga el aceite, no que tú lo compartas. Bien, amén. Y después dice que cuando las 5 necias fueron a comprar y volvieron, ¿vale? La puerta ya se había cerrado, ya era demasiado tarde. Y cuando llamaron a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ¿cómo respondió el Señor, el novio, Jesucristo? No os conozco, no os reconozco, no sé quién sois. Qué fuerte, ¿verdad? Imagínate si tú eres una de esas necias, que no tienes bastante para cuando venga Cristo. Hay una frase muy curiosa que Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe? ¿Hallará fe en la tierra? Está preguntando él mismo, cuando yo vuelva, ¿habrá gente con bastante aceite extra, aparte de la que tiene en su lámpara? ¿O habrá gente necia solo, que no ha guardado ese extra aceite y que su lámpara está apagando? Esa pregunta la hace Cristo. Bueno, vamos al tema. El versículo 1, por ejemplo, vamos directamente allí. Vamos a leerlo otra vez. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a el novio. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que todos los que estaban allí estaban esperando para el novio. No era un grupito específico, no era un grupito apartado, no, eran todos parte de la iglesia, eran todos que venían a orar, eran todos que cantaban los cánticos, levantaban las manos, incluso puede ser que hablaban en lenguas, ¿vale? Pero curiosamente, no todos estaban llenos del Señor, no todos tenían esa plenitud del Espíritu Santo que hace falta. Entonces, eran creyentes, pero no andaban por fe. No vivían dependiendo del Espíritu Santo. Era gente religiosa. Gente que solo hace las cosas por hacerlas. Se sabe las canciones, se sabe las oraciones, incluso entiende la palabra,
pero no está viviendo por fe, no está dependiendo del Espíritu Santo. Y dentro de la iglesia hay mucha gente así, no solo de la iglesia, te hablo de la cristiana, claro, te hablo de muchas iglesias donde es solo religión, religión, religión. No hay una conexión directa con Jesucristo, no hay una conexión directa con el Espíritu Santo, no saben cómo llenarse del Espíritu de Dios, no saben incluso cómo orar en condiciones. Y vemos que no había esa fe en Dios. Tú dices ahora, por ejemplo, que, bueno, yo creo en Dios. Vamos a ver lo que dice Santiago sobre esto, ¿vale? Santiago, capítulo 2. Vamos un momento allí. Santiago. En inglés aquí veréis es James. En español es Santiago. Capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees en que Dios es uno? Que decís que hay solo un Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Haces bien, también los demonios creen ¿y qué? Tiemblan. ¿Cuándo fue la última vez que tú temblaste delante de Dios? Sabiendo quién Él es, sabiendo su grandeza, conociendo su poder. ¿Cuándo fue la última vez? Pues los demonios tiemblan porque saben el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Ahora, estas vírgenes estaban todas en el mismo sitio. Tenían la misma mente, tenían el mismo propósito, que era alabar a Dios, era reunirse, eran hermanos y hermanas en el Señor. Todos parece que tenían una lámpara, ¿verdad? Todos parece que por afuera tenían la misma apariencia, vestían bien, hablaban bien, decían Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana, alabado sea el Señor, decían las palabras correctas, ¿verdad? Por afuera parece ser que incluso sabían orar, se sabían las canciones y se ve que por afuera dicen todo lo correcto y levantan las manos y hacen todo lo demás. Pero por dentro, la mitad de ellas les faltaba algo. La mitad de los que estaban en esa reunión les faltaba algo que con el tiempo les iba a descalificar. Y hay que entender esto muy bien, porque si a ti te falta esa fe para seguir esperando al Señor, para seguir tu caminar a diario, entonces vas a fracasar, te vas a quedar sin la fe necesaria para cuando venga tu tiempo o bien de muerte o cuando venga Cristo. Te va a faltar esa resistencia, esa fe para llegar hasta el final y correr la buena carrera que Dios ha puesto delante de ti. Mira, por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 23, donde habla de ese tema otra vez de la religión, que la religión no nos salvará, ¿verdad? Es el tema de hoy. Vamos un momentillo allí, Mateo 23. Aquí Jesús está hablando otra vez. Mateo 23, versículo 27 y 28. Dice Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos, esto es los sacerdotes, los que entienden la palabra, los que conocen la palabra mejor que tú y yo, incluso ahora. La han leído, la han memorizado, se lo saben para adelante, para atrás, por el medio, se lo saben de todas maneras. Y te lo pueden repetir de memoria todo. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y qué fuerte. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también, vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Qué fuerte. Entonces, eso se refiere a la gente que está
dentro de la iglesia, la que es religiosa, la que por afuera parece que sí son justos, que lo hacen todo bien, que incluso se saben todos los versículos, pero dentro tienen pecado oculto. Y uno de los pecados más grandes que tenían los fariseos y los escribas de aquel entonces, que incluso lo tiene mucha gente ahora, uno de los pecados más grandes es que se creían sin pecado. Se creían que solo por ser del linaje de Abraham, los judíos, que ellos no necesitaban la salvación, que ellos eran perfectos a los ojos de Dios solo por ser parte de un linaje de sangre. Incluso ahora en las religiones, muchas religiones, ellos se creen que son santos, que son buenos porque hacen buenas obras. Y la salvación no se consigue a través de buenas obras, no se consigue a través de ser bueno, porque nadie es bueno. Y esos son los fariseos, los escribas, que dicen eso, de que yo hago todas estas cosas buenas, yo alabo al Señor todo el día, yo ayuno cada 2 por 3, yo doy a los pobres, yo me memorizo la palabra de Dios, entonces Dios me tiene que aceptar. No. ¿Tienes una lámpara? Sí. ¿Tienes aceite en la lámpara? Sí. Pero esa lámpara se va a apagar. Te falta el aceite extra para que puedas seguir esperando y puedas recibir al novio cuando vuelva. Y ese es el problema con la religión, que la religión no te enseña a conseguir ese extra aceite. La religión solo te enseña a tener tu lámpara bien bonita, para que aparezca a la gente que eres uno de ellos. Que sabes todas las canciones, las oraciones, vas a cada culto, pero por dentro, en tu tiempo de intimidad, cuando estás solo, cuando estás con tu familia incluso, o en tu trabajo, nadie sabe que eres un cristiano. No se ve ese aceite de Dios. No se ve el poder del Espíritu Santo. Y por eso Dios quiere que nosotros no seamos personas que andamos como estas tumbas con huesos muertos, porque no hay vida en lo que estamos haciendo si no tienes ese aceite del Espíritu Santo. Dios necesita que tú te pongas las pilas y consigas ese aceite. No seas una de las necias. Tienes que ser de las vírgenes prudentes que fueron a ver al novio cuando vino, entraron con él a las bodas del Cordero. Si no, serás una de las que, se quedarán afuera, porque tendrás que ir a buscar fe, a buscar la unción del Espíritu Santo, y para cuando lo encuentres y vuelvas, ya será demasiado tarde. Entonces, con esto quiero parar hoy, porque no vamos a seguir con ese tema durante varias semanas. Vamos a indagar más profundamente en todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, solo quédate con esto hoy, de que la religión no te llevará al reino de los cielos. El aparentar ser cristiano, incluso decir las cosas correctas, no sirve para nada si no tienes el poder del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo, que se consigue a través de la palabra, a través de orar en lenguas, a través de depender del Espíritu Santo. Así es como se hace. No puedes tú seguir de esta manera viviendo una fe muerta. No puedes seguir, porque te quedarás totalmente sorprendido cuando tú vayas a Jesús y le digas: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Señor, Señor, ¿acaso no te acuerdas de nosotros? Que íbamos todos los domingos al culto, que dábamos el diezmo, incluso dábamos más de la cuenta, ayudábamos a estos pastores, ayudábamos a estos misioneros. ¿Y Jesús qué va a decir? No te conozco. No te conozco. Qué pena, ¿verdad? Entonces, te animo con esto para que te pongas a orar más que nunca. Te pongas a buscar de la palabra de Dios. Te pongas a pedirle al Señor que llene tu vasija de aceite. Que ese Espíritu Santo te rebose fuera de ti. No te quedes a medias, porque quedarse a medias es quedarse atrás,
y no es suficiente. Porque Dios cuando te llena con una medida que no se puede medir, como diría yo. Una medida que no se puede medir. Desborda cuando Dios da. Amén. Pues espero que esto te haya ayudado y síguenos la semana que viene para que podamos seguir entendiendo sobre qué es el reino de Dios, quién es Jesucristo y cuál es tu responsabilidad para entrar en el cielo. Si no conoces a Cristo, entrégate ahora. Entrégate ahora. No lo dudes más. No lo pienses más. Si crees que no tienes bastante aceite, aparte de la que tienes en tu lámpara, pídele más al Señor. Y Él te dará más. Pídeselo. Pídele estrategias, pídele cómo conseguirlo. Y Él te llevará al lugar, te llevará al pastor, te llevará a la hermana, te llevará en esa situación donde puedes recibir más del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.